Buenas tardes, maestros y compañeros. Nosotros somos Laura y Berenice y hoy les vamos a hablar sobre la teoría de psicoanálisis de Sigmund Freud. La historia de Sigmund Freud. Él nació el 6 de mayo de 1856 en la colonia de Freud Moriba, ahora llamado Priboj, situada en la República Checa. Él murió en Londres en 1923, en septiembre de 1939, en la edad de 33 años. Freud fue un neurólogo del origen judío y es considerado el padre del psicoanálisis y es una de las figuras más relevantes del siglo XX. Sus orígenes. Sigmund Freud nació como Sigmund Scott Freud. Creció en el seno de la familia judía en la localidad de Freud, en la actualidad Priboj, situada en Moriba, en el antiguo imperio austrohúngaro. Debido a los problemas económicos por los que pasaba su familia, se mudaron a Viena en 1960, ahí a la edad de los 17 años. Ingresó en la universidad para estudiar medicina. Durante sus últimos años de la universidad, el joven Freud tuvo que enfrentarse a la creciente antisemismo, a pesar de que intentaron humillarse por ser judío. Freud no se dejó amedrar. No les asustaba la posibilidad de ser exhaustivo socialmente. En 1881 terminó la carrera de medicina. Entre 1883 y 1885 trabajó bajo la supervisión del neurólogo alemán Theodor Meilnet en el Hospital General de Viena. En 1886 abrió su primera consulta en particular. Sus primeras investigaciones. Una de las primeras contribuciones de Sigmund Freud en la medicina fue la proposición de utilizar la cocaína. Esto fue con fines terapéuticos y en 1884 publicó el artículo sobre la coca, en el que se profundizaba sobre las propiedades de esta droga. Según en el libro de Anatomía de la Adicción de Howard Markel, profesor de la Universidad de Michigan, Sigmund Freud pronto recibió los efectos de la cocaína. Freud creía que la cocaína podría servir como tratamiento del asma, migraña, estimulante mental e incluso como la cura en la adicción a la morfina. De esta manera, el famoso neurólogo se lo recetó a un amigo suyo, cuyo era adicto a la morfina. Sin embargo, no solo lo curó, sino también que le añadió otra adicción mucho más a su lista. Y finalmente Ernest murió a los 7 años después. Sigmund Freud dejó de consumir cocaína después de la muerte de su padre, en 1896, tras pasar 12 años haciéndolo, pero a pesar de esto, muchos consideran que no llegó a depender de dicha sustancia. Es considerado como el padre del psicoanálisis. Tras más de 10 años de tratamiento con la neurosis, como la histeria, y utilizando la hipnosis y el método cardíaco, Sigmund Freud decidió renovar sus técnicas y apostó por la asociación libre. Este nuevo método lo desarrolló entre 1895 y 1900 y consistía en el que el paciente expresara todas sus emociones, pensamientos, recuerdos e ideas, sin ningún tipo de selección, filtro o censura. Y en 1899 publicó La interpretación de los sueños. Esta se le considera la obra más importante y popular de Freud. Se dice que con esta publicación el neurólogo terminó de desarrollar el psicoanálisis. En 1902, Sigmund Freud recibió su primer reconocimiento como el creador del psicoanálisis, con su nombramiento como profesor extraordinario en Viena, y fue entonces en 1909 cuando obtuvo el reconocimiento oficial, convirtiéndose en doctor honoris causa de la Universidad de Clark en Estados Unidos.
amado y odiado por partes iguales. Las ideas y las teorías de Sigmund Freud han hecho que es un personaje muy controvertido, amado y odiado al mismo tiempo. La figura del neurólogo ha sido y sigue siendo objetivo de alabanzas y crianzas en nuestro tiempo. Muchos admiraban la investigación de Freud, como la actitud y la incomprensión. Sus métodos no eran compartidos por todos los coetáneos que criticaban en sus teorías fueran realmente científicas. Muchos otros sugerían que eran filosóficas. Sin embargo, paralelamente surgió un grupo de apoyo a sus teorías freudianas. En el entorno de 1902, los miércoles se reunían en la casa de Sigmund Freud en un grupo de bienes relacionados con el mundo de la psicología. A este grupo se les conocía informalmente como Sociedad Psicológica de los Miércoles, para más tarde Asociación Psicoanalítica Vienesa. Miembros destacados de esta organización fueron Alter, Carl Gustav Jung y Sabina Spielberg. En 1815, el neurólogo estadounidense William Adlon White propuso que Sigmund Freud para el Nobel de Medicina. Hasta 1938 se presentó la candidatura en 12 ocasiones, incluyendo el Nobel de la Literatura. Sin embargo, algunas de estas candidaturas le sirvió para conseguirlo. La desconfianza en las teorías freudianas y él no consideraba el psicoanálisis en una ciencia, como fueron las causas de que Freud no estuviera en este prestigioso reconocimiento. Sus últimos años. En 1923 se le diagnosticó un cáncer de paladar por el que fue invertido en más de 30 veces y le provocó diversas complicaciones. Sin embargo, continuó trabajando en sus investigaciones. Sigmund Freud siguió viviendo en Austria a pesar de que auge en el autismo en 1933. Reaccionó a su abandono del país. Ese mismo año aseguró que no había ninguna certeza en la que las fuerzas de Hitler se apoderaran de Austria y que no corría ningún peligro. Se quemaron sus libros, sus hijos fueron perseguidos, sus hermanos fueron llevados a campos de concentración. Tras estos episodios, el neurólogo judío abandonó el país en 1938 y se exilió en Londres. El 23 de septiembre de 1839, tan solo un año después de huir de Austria, Sigmund Freud murió a causa del cáncer que sufría. Sus aportaciones. Tuvo aportaciones a la ciencia cuyos proyectos de investigación eran diseñados para poner a prueba las teorías de Freud. Empíricamente han dado lugar a una amplia literatura sobre el tema, y psicólogos estadounidenses comenzaron a tratar de la represión en el laboratorio experimental en torno a 1930, y fue en 1934 cuando el psicólogo Rosenberg envió reimpresiones a Freud de sus intentos de estudiar la represión. Freud respondió con una carta desempeñosa afirmando que la riqueza de observaciones fiables en el que las afirmaciones psicoanalíticas se basaron, independientemente de la verificación experimental. También encontró un apoyo limitado y equivocaba las teorías de Freud sobre el desarrollo de la homosexualidad. Encontraron que varias de las teorías de Freud, incluyendo la interpretación de sus sueños, como principalmente los contenedores de secreto, deseos inconscientes, así como algunos de sus puntos de vista sobre los psicodinámicos de las mujeres, o bien que eran apoyados o contradichos por la investigación. La revisión de los temas de esto nuevo fue en 1996, que llegaron a la conclusión de que existen muchos datos experimentales correspondientes a las obras y aportes de Sigmund Freud, y es compatible con algunos de sus principios, ideas y teorías. Cohen se refiere a Freud la interpretación de los sueños como una obra revolucionaria de la ciencia, el último trabajo que se publicara en forma de libro, porque lo contrario, Hobson cree que Freud, al desacreditar retóricas inventores del siglo XIX de los sueños,
como Alfred Maury y el Marqués de Harvey, en un momento del estudio de la filosofía del cerebro. Este estaba comenzando a interrumpir el desarrollo de la teoría científica. Sueño durante el siglo. El investigador William ha puesto en duda las reclamaciones de la ciencia de la teoría freudiana de los sueños en proceso de validación, y la investigación en el campo emergente del neuropsicoanálisis fundada por el neurólogo y psicoanalista Solms ha sido objeto de controversia con algunos psicoanalistas que aplican el propio concepto. También tuvo grandes aportaciones a la ética. En su momento, las palabras de Sigmund Freud en cuanto a la ética generaron gran controversia, más que en una época en donde el misticismo aún reinaba entre las personas. Su definición de ética difería totalmente sobre la definición de lo que las personas consideran correcto. Es por eso que en su momento del mandamiento bíblico de amar a su prójimo como a ti mismo era totalmente absurdo e imposible de realizar, puesto que reprime a un gran grado y esto lo contribuye al individuo dicha característica, principalmente de la agresividad, siguiendo a la satisfacción que puede ser dada de cualquier forma, siendo el sexo, momentos felices, lecturas, presiones, agresiones, torturas, sadomasoquismo, entre otras. Por eso su definición genera una gran polémica. En la aportación para la educación, Freud considera que la educación es una parte importante en el desarrollo de un niño. Sin embargo, hacía hincapié en que la forma desde el hogar también cumple un rol muy importante en la vida del niño, porque si un niño crece en un ambiente hostil, el niño será hostil en la escuela, con los demás niños y con sus maestros. Por eso es que Freud menciona que el educador, ante tal situación, debe saber controlar y ponerle límites al niño. Pero si el educador no controla sus propias pulsiones y tampoco conoce a su niño interior y pasado, nunca aplicará una estrategia necesaria para averiguar qué pasa con el niño rebelde en clase. Sus críticas de su trabajo. Las teorías de Freud eran infalibles y se le permitían interpretar a las evidencias para mantener la hipótesis pese a la falta de sustento empírico. También el psicoanálisis trataba de explicar el trastorno autista, pues diciendo de que era causado por el estilo de las críticas de los padres, y a su vez hizo que los niños se apartaran de sus padres por lo mismo de que se sentían muy solos, muy apegados a que los hacían a un lado. También él dijo que el autor relacionó de una manera arbitraria la masculinidad y la feminidad como la actividad y la pasividad. Además, convenció que tanto los varones como mujeres eran bisexuales. Sin embargo, la tendencia general en que era su pensamiento consideraba que las mujeres eran como más pasivas, las mujeres eran más pasivas pero menos capaces de los hombres. Tanto de esta perspectiva, él intelectuó como algo moral. Los efectos y los datos de observación en el apoyo lógico de la teoría freudiana eran de las pulsaciones. Como señaló, el complejo de Edipo tiene lugar muchos antes de que Freud había pensado, incluso durante el primer o segundo año de vida. Freud había propuesto la existencia del complejo de todas las sociedades humanas en su obra Solem-Babuk. Maliskov intentó refutar esta repetición, rechazando el modelo de darwinismo evolucionista sobre el cual Freud fundamentó su ensayo antropológico. La controversia fue directamente con Freud, sino que solo desarrolló entre Malinowski y Jones. Esta hipótesis es compartida con distintas corrientes actuales del psicoanálisis, que considera el Edipo como la descubrición de Freud. Él caracterizó de su época y sociedad en la que la estructura empírica
ocupan estos lugares, tanto como familia monoparéntesis, familia con padres del mismo sexo y otras variaciones sobre modelos de familia. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.